Lo anticipado, está con nosotros Fernando Viera, especialista, abogado especialista en temas previsionales. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En mis largos años de periodista, siempre los jubilados estuvieron relegados, pero nunca tanto como ahora. ¿Cuánto han perdido exactamente entre diciembre y ahora, el poder adquisitivo? En poder adquisitivo, entre diciembre y febrero han perdido un poco más del 25% en términos reales, ¿sí? Comparando los haberes, sin tener en cuenta los bonos, han perdido un poco más del 25%. ¿Por qué no tengo en cuenta los bonos? Porque bueno, hay un gran universo de jubilados que no los percibe. Sí, efectivamente. Si ya tienen otro beneficio, no lo perciben, y si cobran la mínima, pero es de otro régimen, digamos, no es del régimen general, por ejemplo un docente, no lo perciben. Entonces, la gran mayoría ha cargado con el peso de la inflación y han perdido un 25% del poder de compra en 3 meses. En 3 meses. Y la fórmula que se piensa aplicar todavía, porque por supuesto, como consecuencia de esta paralización de las leyes fundamentales, las leyes base, la incertidumbre continúa. El gobierno quiere hacer una actualización en base a lo que está sucediendo con la inflación, pero se come lo que pasó en diciembre, enero y febrero, ¿no? Sí, así es. En un principio hay que recordar cuál era la negociación que había durante la ley bases, donde la oposición dialoguista quería tener en cuenta una recomposición de las jubilaciones, teniendo en cuenta el mes de diciembre, enero y febrero, y comenzar a aplicar la inflación recién a partir de marzo. No llegaron a un acuerdo, el gobierno proponía tener en cuenta la fórmula actual y además inflación desde abril, no se pusieron de acuerdo y se cerró esa negociación, se sacó el paquete fiscal de la ley bases. Ahora, la coalición cívica había presentado un proyecto donde lo que proponía era, bueno, recuperemos la inflación de enero y a partir de abril apliquemos la inflación de febrero. ¿Por qué la de febrero? Porque recién a mediados de marzo se conoce la inflación de febrero y se puede aplicar recién con los haberes de abril. Todo el proceso administrativo de calcular los haberes y ponerlos al pago no llegaría a tener en cuenta la inflación del mes anterior. Bueno, tampoco fue posible, ¿sí? No hubo quórum. Entonces, al parecer ahora la idea es dar un aumento, una recomposición del 10% e inflación a partir de abril, teniendo en cuenta la inflación de febrero. Este 10% de dónde surge no lo sabemos, en el proyecto de la coalición era el 20,6% que era la inflación del mes de enero. ¿Qué es lo óptimo? Bueno, lo óptimo hubiera sido que tuvieran en cuenta la recomposición desde diciembre hasta la fecha. Como les digo, hay una inflación del 71,35% entre diciembre y febrero inclusive, ahora que lo conocemos, y el aumento ahora en marzo fue del 27%. Entonces, efectivamente han perdido y en términos reales el poder de compra bajó un 25%. Y ni qué hablar si tenemos en cuenta todo lo que vienen perdiendo ya los 4 años anteriores, donde está prácticamente en el 40% la pérdida del poder de compra. Ahora, acá tenemos un problema estructural del sistema jubilatorio argentino, desde hace también muchísimo tiempo, que se ha agravado y se agravó de una manera exponencial a partir del momento en que se incorporaron cerca de 2 millones de jubilados que nunca hicieron un aporte y que los aportes, que fueron prácticamente mínimos, los hicieron con la plata que le pagaban de las jubilaciones, algo un poco parecido a lo que fue la privatización de YPF, donde sí, se cobraba esquenazi con los beneficios que obtenía por la explotación de YPF. Son esas cosas que no existen en este país de jauja que es Argentina, y lamentablemente tengo que decirlo así con todo el dolor del alma. Pero lo que pasa es que esos están incorporados ya al sistema y hay que seguirles pagando. Hay alguna solución, porque hay algunos, por ejemplo, que están diciendo tendría que haber una nueva fórmula donde a todos esos que fueron incorporados durante la época de Cristina Kirchner, es decir, que eso se transforme en una asistencia social. Y a partir de allí a los jubilados se les sigue pagando de acuerdo con otra fórmula. ¿Existe dentro de todo este universo complicadísimo alguna solución estructural para el problema previsional argentino? Me parece que primero hay que aclarar los tantos, ¿sí? Las personas que ingresaron en una moratoria haya sido por querer hacerse los vivos, por así decirlo, ¿no? O porque les hizo falta realmente, o personas que trabajaban en negro y no tenían otra posibilidad, son personas que han ingresado al sistema por ley. El sistema es un sistema contributivo, con lo cual han aportado al sistema y obtienen el estatus de jubilado. Exacto. Por ende, cambiar la naturaleza jurídica de eso, es decir, mira, ya no sos más jubilado, ahora cobras una pensión graciable, un plan social, no es posible, porque estás afectando... sería retroactivo. Claro, estás afectando un derecho adquirido. Ahora, hacer aumentos diferenciados
¿De qué manera? Vos tendrías que buscar alguna categoría para diferenciarlos y que no sea violatoria del derecho a la igualdad, ¿no? Pero ya existe una diferenciación. ¿En qué sentido? Aquellas personas que tienen años de relación de dependencia, la fórmula de cálculo contempla un determinado guarismo que hace que aquellos que tienen más años de relación de dependencia cobran un mayor haber. Después los aumentos jubilatorios obviamente se aplican proporcionales, uno va a seguir ganando más que el otro. Donde se produce la violación de esto es cuando empiezan a regalar los bonos. Ahí sí se está discriminando, porque las personas que menos han aportado son los que reciben alguna asistencia y los que más han cotizado al sistema cargan con todo el peso de la inflación. Después, otra diferenciación que encontramos es con aquellas personas que llegaron a la jubilación mínima teniendo los 30 años de aporte y aquellos que lo hicieron con moratoria. Los que lo hicieron con los años de aporte, Macri sacó una ley, la 27426, en el artículo 5, les permite alcanzar el 82% del salario mínimo vital y móvil. Entonces tienen una diferencia actualmente un poquito más interesante, está un poco más de 30.000 pesos esa diferencia, pero no es sustancial. Pero existe una diferenciación. Entonces, vos decís, darle aumentos diferenciados, me parece que no sería posible porque son todos jubilados por el régimen general y todos han cotizado. Que hayan pagado menos no es problema, no es culpa de ellos, es la ley. Son, en el peor de los casos, nuestros legisladores y la mala política legislativa la que les permitió a estas personas acceder a un beneficio pagando nada, regalándoles la plata de los jubilados. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, me parece que acá se produce algo así como una casa de brujas, ¿no? Como que se busca echarle la culpa, mira, este fue el vivo, accedió al beneficio especulando, entonces no puede ser que tenga el mismo tratamiento que aquellas personas que sí se esforzaron en su vida activa, pero bueno, ya la ley contempla una diferenciación. Agravar más la diferenciación y después de que ya obtuvieron el estatus de jubilado, me parece que no es posible porque afecta un derecho adquirido y el patrimonio. Sí, a lo mejor se podría hacer algo de aquí en adelante. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Los próximos jubilados, pero no tocar los que ya se jubilan. Otra diferenciación más que me olvidé de contarte, hay una moratoria nueva, sí, esta moratoria es un poco más cara. Esta moratoria directamente en su ley dice que lo que vos compres en años no entra en el cálculo del haber. Entonces, al no entrar en el cálculo del haber, ya estás haciendo una diferenciación, porque casi seguro esa persona se va al mínimo o va a cobrar un poquito más, depende de cuántos años de aporte efectivos tenga. Entonces me pongo a pensar yo, ¿cómo haría el gobierno para evitar una catarata de juicios sin vulnerar un montón de derechos constitucionales? Porque ya ha pasado, lo que tuvo que hacerse con la reparación histórica después, ¿no? La reparación histórica con un mal empalme de la fórmula, Alberto Fernández cuando empezó a diferenciar los aumentos jubilatorios en el 2020, que suspendió una fórmula y dio lo que quiso. Entonces, bueno, van a tener que ser más inteligentes y ver qué es lo que hacen. Tocar las jubilaciones ya otorgadas no le van a poder cambiar la naturaleza jurídica. Ahora, hay inclusive algunas voces en el sentido de que podría haber nuevamente la posibilidad de que todos aquellos que no se han jubilado comiencen con un régimen de capitalización. ¿Lo ves factible? Lo vería factible en la medida en que la capitalización sea voluntaria, ¿sí?, y complementaria. ¿Por qué complementaria? Yo no soy muy partidario del régimen de capitalización. Es todo un tema disponer de tus ahorros durante 30 años de tu vida activa y confiar en que después de 30 años esa entidad capitalizadora de los fondos haya hecho tan buenas inversiones que genere una buena rentabilidad, una buena renta vitalicia en el futuro. ¿Sí? Por lo menos en Argentina es medio difícil y después de la pandemia también fue difícil porque cuántas inversiones dieron ganancia, por ejemplo, en la época de pandemia. Entonces vos ponete a pensar, vos vas destinando tus ahorros mes a mes durante 30 años para que un privado te los invierta, ¿sí?, genere un fondo, acreciente ese fondo y después te pague una prestación. Puede existir un seguro, puede ser que el Estado se haga cargo, o sea, hay que ver cómo lo estructuras a ese tema, pero ya tuvimos una mala experiencia. Las FJP que estaban en Argentina cobraban por sus servicios de comisión alguna. Claro, la comisión era exagerada y además la experiencia nos dejó que después de varias crisis, el tequila y la crisis del 2001, esos fondos se fueron licuando, los beneficios que empezaron a pagar tenían una movilidad distinta, son unos aumentos distintos, y al día de hoy tengo muchos casos de personas que están cobrando incluso por debajo de la mínima. ¿Por qué? Porque son personas que han empezado a cotizar y fallecen al poco tiempo, juntan muy poco dinero en su cuenta de capitalización individual y después cuando le toca a la viuda subsistir, supongamos que haya sido la cabeza de familia y su familia dependía de él.
Cuando pasa a cobrar la pensión, la viuda no le alcanza para nada. Pero estoy hablando de pensiones al día de hoy de a lo mejor 10.000 pesos, sí, 20.000 pesos. Inexistentes. ¿Y cuál fue el problema de eso? Que actualmente el Estado se hace cargo de eso vía un amparo, o sea, los abogados terminamos haciéndole juicio al Estado para que se haga cargo de lo que no pudo cubrir las FJP. Pero ojo, también el Estado, ¿sí?, promocionó que todo el sector de activos se pasasen a la capitalización privada. El paquete era entregar todo el régimen previsional, no solo el público, sino incluso el de profesionales, a las FJP. Y después le pegaron el manotazo. Después le pegaron el manotazo y después el Estado se tuvo que hacer cargo de esa mala política también. Pero sin embargo tenemos algunos ejemplos como en Chile, por ejemplo, donde hay inversiones importantísimas que se han hecho, no solo en Argentina, sino en distintos lugares del continente y del mundo, que vienen precisamente de esos fondos previsionales. Claro, pero bueno, los jubilados chilenos tampoco están tan bien. O sea, no están tan bien, pero tienen un cierto equilibrio. Claro, pero ese es el tema. Es difícil armar una cartera y mantenerla en el tiempo. Vos pensás que son 30 años y cada tanto tiempo puede ocurrir alguna crisis a nivel global que termina afectando esos capitales. O sea, nadie tiene la bola de cristal y está seguro. Seguro, a los fondos estos, Lehman Brothers, pero los sepultó. Claro, y vos podés pensar, bueno, vos decís, bueno, y el Estado también, el Estado puede quebrar, puede defaultear. Seguro, pero está la teoría de que el Estado no quiebra, ¿no? Eventualmente, contrario, digamos, a lo que dice Milei, vos podés emitir moneda, está bien, genera inflación, pero el Estado tiene otras herramientas que el privado no tiene para eventualmente cubrir sus pasivos, sea endeudándose, sea imprimiendo monedas, sea aumentando los impuestos, redistribuyendo los ingresos. Ojo que no estoy ni a favor de uno ni del otro, ¿no? Yo soy más partidario del régimen de capitalización, pero que existe, de reparto, pero que existe una capitalización que sea voluntaria. Si a vos te sobra plata y decís, bueno, ¿en qué la pongo? ¿En un departamento, en un campo, me compro un auto o contrato un seguro de renta vitalicia, por ejemplo, para un seguro de retiro privado? Me parece que... Como es en Estados Unidos. Me parece que esa es la solución. Porque el espíritu de la previsión social lo que tiende, ¿por qué existe el sistema de reparto? El sistema de reparto tiende a cubrir ese desequilibrio donde existe gente que no está capacitada para saber qué hacer con su dinero para poder retirarse, ¿sí? Vos podés ser el mejor de los doctores, una eminencia, pero no sabes qué hacer con la plata y a lo mejor sos pródigo o empezás a gastar o no sabes qué hacer con esa plata y llegas a viejo y no tenés nada. Y te va mal, a lo mejor no tenés ningún tipo de cobertura. Bueno, el Estado con el régimen de reparto sale a cubrir un poco esa situación, te obliga a aportar, pero después te va a dar cobertura. ¿Me entendés? Tengo amigos por ahí que son a veces economistas y dicen, no, pero yo si pusiera esa plata en este capital, en esta inversión, Hay que ser un experto para esto. Claro, y no todos somos expertos. Entonces el régimen de reparto viene a cubrirte esa falta de previsión. ¿Sí? Después, bueno, si sabes qué hacer con la plata, que exista la posibilidad de invertir en otra cosa. Mientras tanto, van a tener que seguir aguantando, con este aumento ínfimo. ¿Del cuánto ha sido? ¿Del 23% fue? 27,18%. 27,18%, que es ínfimo frente a las cosas que están pasando. Gracias. De nada, por favor.